vamos a ir teniendo personas que vienen, digo buenas tardes, pero también buenos días, porque hay gente que viene, que se conecta desde México, me han pasado, Perú, Colombia, Argentina. Así que, bueno, buenos días a los que estáis al otro lado del charco y buenas tardes a los que estáis aquí, a los que estáis en España, en Europa en general. Muchas gracias por asistir a este webinar. Trataremos algunas pinceladas de cómo gestionar propiedades turísticas con éxito. Tengo aquí a una compañera, una crack, como es Macarena, de FNS Rooms. Y bueno, te doy paso, Macarena, para que puedas iniciar y vamos dejando que la gente se vaya conectando, ¿no? Estupendo, pues muy buenas tardes a todos, buenos días en Latinoamérica. Estoy encantada de compartir este ratito con vosotros de la mano de Alexis Barceló, al que yo creo que todos conocéis. La sesión que tenemos preparada es una sesión muy interesante. Antes de dar comienzo y cederle a él la palabra, quiero decir que desde FNS Rooms este tipo de sesiones nos parecen súper interesantes, no solo por cómo está el contexto, que es uno de los temas de los que vamos a hablar, sino porque entendemos que este análisis, esta labor de análisis que Naval Consulting hacen siempre con tanto rigor y de una forma tan concreta, nos ayuda luego a que la tecnología y el resto de los temas que rodean al hotel, bueno, no sean un fin, sino el medio para poder entender y actuar en ese contexto, ¿vale? Alexis, me gustaría presentarle, un auténtico experto, él sí que es un crack. Como todos sabéis, bueno, pues es el CEO de Aval Consulting, pero además tiene una trayectoria súper dilatada en el sector. Aparte de su formación académica, es máster en Corporate Finance por ESADE y en Dirección Hotelera por la CTUB. Tiene muchísimos años de experiencia, ha sido director general tanto en cadenas como en hoteles, así como director de operaciones. Además es profesor asociado en escuelas y universidades de negocios internacionales, consultor. Y bueno, para nosotros estar con Aval Consulting y estar con Alexis hoy, pues es un orgullo. Como os digo, creo que tienen una enorme experiencia, tanto en el sector como en el tema de análisis de datos. Y bueno, la sesión que ha preparado es muy práctica y espero que la disfrutéis. Muchísimas gracias. Todo tuyo, Alexis. Gracias a ti, Macarena. Vamos a ver si podemos poner en mute al resto de los participantes. Bueno. Gracias a ti, Macarena. Gracias por venir a este webinar. Hay mucho de qué hablar, muchas cosas que ver. Al final, lo que es gestionar una propiedad turística, bueno, sabemos que conlleva muchas dificultades en el contexto de incertidumbre en el que vivimos ahora mismo. Sí que es cierto que hemos pasado por una buena Semana Santa y nos ha dado un poquito de aire fresco y un poquito de oxígeno en las últimas semanas. Pero bueno, llevamos un par de años complejos y sí que es cierto que no sabemos a la vuelta de la esquina con qué nos vamos a encontrar, ¿no? Entonces, voy a tratar de compartir pantalla. Y aquí seguramente estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, ya la vemos. Perfecto. Bueno, pues nosotros vamos a hablar esta tarde de cómo gestionar con éxito en el contexto actual. Y es un contexto en el que hay un impacto en lo que es en la emisión de reservas. Veremos que el impacto no es tan grave, ¿vale? Y de hecho es bastante positivo, pues porque lo que hemos visto es que con todo este aislamiento social al que nos hemos visto sometidos durante 2 años, pues bueno, la gente quiere salir de casa, la gente quiere ir a alojamientos turísticos y bueno, quiere viajar y quiere conocer nuevos destinos, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco cómo era años pre-pandemia, 2019, comparado con 2022. Vamos a ver también los costes, cómo impactan en el ejercicio económico de nuestros establecimientos turísticos. Es bueno enfocarse en los ingresos, pero también es bueno saber qué impacto pueden llegar a tener los costes, porque una cosa que cabrea muchísimo es pensar que has facturado mucho, pero que al final del año has cerrado negativo o que al final del año no estás teniendo utilidades, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta lo que es
toda la evolución del negocio. Y bueno, ver que aquí hay un único tren que pasa y que hay que subir a él, y que no subir a él es realmente asumir el riesgo, ¿no? Nosotros tenemos una misión, y es empoderar a anfitriones de cualquier parte del mundo para gestionar, administrar y sacar mayor partido a sus negocios de alojamiento turístico de una forma sencilla y medible. Ahora veréis que el mejor aliado en la incertidumbre al final son nuestros propios datos, ¿no? Esto lo traducimos en una estrategia de profit management. Todos sabemos lo que es una silla, todos sabemos lo que es una mesa, tiene 4 patas de soporte, y cuando una de ellas cojea, la silla acaba rompiéndose o no es lo suficientemente estable, ¿no? Y en el alojamiento turístico, pero en los negocios en general, pasa lo mismo. Tiene que haber 4 soportes para poder sostener tu negocio. Uno importantísimo, del que nos alimentamos todos, que son los ingresos. Otro es la gestión de calidad de los huéspedes que vienen, que al final son vasos comunicantes. Si no trabajamos lo que es la calidad percibida por parte de nuestros huéspedes, el precio medio cae. Si cae la reputación, el precio medio cae y la ocupación cae y caen nuestros ingresos. Y si no trabajamos y tenemos una buena fotografía de lo que son nuestros costes, podemos ingresar muchísimo, pero si nuestra intermediación es muy fuerte, si tenemos muchos costes variables, si tenemos muchos costes fijos, al final, como decía, nuestro negocio puede peligrar, ¿no? Y una cosa clarísima es que estamos todos obligados a digitalizarnos, estamos todos obligados a abrazar el cambio con la digitalización. Vamos a analizar la situación actual, cómo ha afectado a la emisión de reservas, concretamente en nuestro país. Sé que hay gente de Latinoamérica y iremos viendo qué impacto ha tenido en destinos de playa y en destinos urbanos, para de alguna forma que veáis bueno, pues el hecho de que los mercados emisores, al final, los que han venido aquí a España, vamos a verlos con datos, pero en destinos de playa y en destinos urbanos puede ser extremadamente parecido en Latinoamérica. Y aquí vamos con datos, ¿no? Aquí os comparo lo que es una columna de 2022, enero y febrero cerrado, con 2019, año cerrado, en España. Teníamos, a nivel de demanda nacional, un 35% en 2019, versus un 40% hemos tenido un poquito más de demanda nacional. Esto, ojo, porque es la temporada baja, sabemos que es la temporada baja tradicional de España. Destinos de nieve a lo mejor es una temporada mejor, pero en general es temporada baja. Y 2019, año entero, es decir, que estamos comparando 12 meses con 2 meses solo, hay un 5%, en este caso, de desvío en cuanto a demanda nacional. Los extranjeros, las pernoctaciones extranjeras han despuntado. Estamos hablando de que es un 60% frente a un 65% en un año completo antes de pandemia. Quiere decirse que estamos teniendo los aeropuertos a pleno rendimiento y estamos teniendo muchos mercados emisores que están viniendo a nuestro país, y ahora veremos el market share que tiene España en el resto del mundo. El gasto medio por turista, 127 versus 147, y el ADR, fijaros que el cambio es, la desviación es insignificante. Estamos versus un año cerrado con temporadas altas y demás en 2019, estamos casi igual en los 2 meses de temporada baja. Hasta ahora estamos dando noticias muy positivas. Vamos a ver luego las noticias que no son tan positivas. El length of stay, la estancia media, es en torno a lo mismo, 2,65 días versus 3,08 días. Digo, esto cuando vayamos a cerrar el año entero, si no hay imprevistos, pues podemos estar igual o un poquito por encima que lo que es 2019. Y el gasto medio por persona, por turista, extremadamente parecido también. Destinos. En España, a nivel mundial, tiene un casi 22%, un 21,5% de share en las reservas a nivel mundial. Es el país top a nivel mundial, y esto hay que recalcarlo porque la verdad es que con la cantidad de incertidumbre que ha habido durante estos 2 años, el hecho del conflicto armado que hay en Ucrania, los incesantes
eventos extremos que podemos tener a nivel climático. Y en general, el hecho de que España sea un destino refugio para todos los turistas que hemos tenido en estos, estoy hablando de únicamente 2-3 meses de este año, no teníamos aún datos de abril, dice mucho de nuestro país y dice mucho de cómo se va a recuperar. Destinos dentro de España, Andalucía top, Canarias y Cataluña después. La antelación de reserva, un 22% se genera en más de 3 meses y un 78% en los últimos 14 días. Es decir, estamos hablando de reservas muy last minute, ¿no? Y que ahí es donde vemos que esa fluctuación de precios para crear un impulso en la compra hay que tenerla hasta el último momento porque es cuando se generan todas las reservas. Las políticas de cancelación, cómo se han reservado, el 80% es inflexible, no tiene mucho sentido tener muchas estrategias en no reembolsable. Nosotros, comparto un dato con vosotros, lo que veíamos en una Semana Santa, por ejemplo, en esta Semana Santa, como la mayoría de las reservas estaban hechas en flexible y si no estaban bien protegidas por una cancelación flexible de bastantes días, en destinos como Andalucía, que la Semana Santa es muy, muy fuerte, pues desde nuestra consultoría lo que veíamos era que teníamos demasiadas cancelaciones en el último minuto y que ha sido un vaivén de reservas donde no había nada fiable, ¿no? Entonces, la estrategia que hemos tenido para el resto del año es proteger mucho, no con una estrategia no reembolsable, como a lo mejor hacíamos antes de la pandemia, dejando únicamente que todo sea no reembolsable, porque vemos que la gente entonces no nos reservará, pero más bien con una política flexible, pero de más días, para intentar proteger todos esos eventos que a lo mejor ya sabemos que vamos a tener esa demanda, ¿no? La política de cancelación en destinos vacacionales, más de sol y playa, es de un 77%, un 23% no reembolsable, y aquí sí que hemos visto un gran aumento de lo que son las reservas en este tipo de destinos sol y playa, hasta incluso durante la temporada baja, primero porque las condiciones climáticas han acompañado muchísimo, ha llovido muy poco, que bueno, puede tener una parte mala, pero en cuanto al turismo tiene una parte buena, ¿no? Y también porque la gente veíamos que después de haber estado tan aislados, después de haber estado tanta gente tan aislada, lo último que querían era recuperar un entorno urbano y más bien querían ir a un entorno de sol y playa, ¿no? Vamos a hablar de los costes. Vamos a hablar de los costes operativos porque están subiendo exponencialmente. Hay un estancamiento de la inflación, es lo que llamamos la estanflación. Y vamos a ver qué impacto tiene nuestro sector, ¿no? Los gastos domésticos suben en general un 33% debido principalmente a un aumento de la energía, un aumento de la electricidad, un aumento del combustible. Aquí vemos que la variación mensual en electricidad está casi en torno al 30%, pero es que la variación anual ha sido de un 110%, que lo veremos luego en cuentas de explotación desde nuestro software, cómo esto está teniendo impacto no solo en el consumo eléctrico de los establecimientos, sino también en el resto de partidas de gasto, porque al final todas están conectadas con la energía. Si nos cobran mucho más en el transporte porque el petróleo ha subido, pues evidentemente todos son vasos comunicantes y el resto de servicios, lavandería, limpieza y todos los consumos que pueda llegar a tener dentro del hotel, pues van a aumentar, ¿no? Va a seguir aumentando durante el verano la energía, por lo que se ve, aunque hay muchas iniciativas a nivel de la administración, como sabemos, para intentar poner un tope a lo que es ese aumento, pero lo que está clarísimo es que va a seguir aumentando teniendo en cuenta que cuando llegue el verano, con todos los aires acondicionados y el aumento de consumo que vamos a tener, seguramente tendrá impacto, ¿no? ¿Cómo impacta esto en nuestro negocio? Lo que nosotros hemos visto desde que estalló esta pandemia es que entender la rentabilidad de un activo turístico como que todos los activos son iguales no tiene ningún sentido. Es decir, los activos al final son todos diferentes. Algunos trabajan con un contrato de gestión, otros trabajan con un alquiler, otros trabajan en propiedad y para cada uno de ellos ha habido una estrategia que sí que ha funcionado, ¿no? Dependiendo del tipo de estructura que tenían, dependiendo del tipo de venta y salida en el mercado que tenían,
Lo que sí que vemos que tiene el impacto que tiene toda esta inflación en los contratos con lo que son los propietarios es que, perdón, es que básicamente hay una necesidad de renegociación constante. La inflación está teniendo un impacto brutal en lo que son los suministros de cada una de esas propiedades que gestionamos. El Euribor está aumentando. El Euribor al final es el índice de referencia bajo el que se calcula la mayoría de las hipotecas de nuestro país y está aumentando, empieza a ser positivo a partir de este mes y llevamos muchos años arrastrando un Euribor negativo, con lo cual cuando todas esas hipotecas se actualicen, si trabajamos con un propietario con el que estamos en alquiler, el propietario seguramente, si es un contrato que caduca en breve, nos renueve con unas condiciones de alquiler diferentes, nos renueve con unas condiciones de un contrato de gestión totalmente diferente al de antes, ¿no? Vemos muchas otras, muchos canales en general que nos ofrecen tener ofertas, promociones, descuentos, pero bueno, hay que ver realmente si es útil para nuestro negocio y sobre todo para nuestra tesorería, porque el impacto en nuestra tesorería ahora es importante, teniendo en cuenta que, como veíamos antes, no hay no reembolsables, no hay mucho cobro anticipado y o vendemos muy bien la ocupación que tenemos en el momento, o como no estamos cobrando en el momento, no estamos cobrando a futuro, podemos tener un impacto en la tesorería muy grande si nuestros costes aumentan, ¿no? Todo esto está teniendo un impacto en los equipos y es necesario tener data muy rápida, muy fresca, flexibilizar mucho lo que son los procesos y para ello hay que digitalizar el negocio, ¿no? Y cuando hablamos de digitalización, aquí veo algunas preguntas en el chat. Si os parece, las iremos respondiendo cuando acabemos la presentación, así vamos tocando y si tengo que volver a cualquier parte de la presentación entraremos en ello. Alexis, me preguntan luego, la sesión está siendo grabada Sí. y ver un poco cómo luego pueden acceder a tenerla. Se la pasamos, no hay problema, no hay problema, se la pasamos. Vale. Estaba aquí haciendo spoiler y estaba avanzando. No hay problema, pasamos a cualquier persona que necesite la presentación, se la pasamos, le pasamos una grabación sin problema. Vale, aprovechando un poco este inciso también, sí que, como habéis oído, las preguntas que tengáis, por favor, los que no estéis todavía en mute, poneros en mute porque si no se oye con eco Alexis y distrae. Y luego las preguntas que tengáis, si queréis, ponerlas en el chat y ya cuando él acabe la exposición podemos ir contestando una por una, ¿vale? Para que podáis tener respuestas. ¿De acuerdo? Muchas gracias. ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común todas estas empresas del sector digital o del sector tecnológico? Uno, que son extremadamente ágiles. La mayoría de ellas se han creado en un garaje, con lo cual no tenían, digamos, a priori muchos más recursos que lo que tiene una empresa, por ejemplo, de nuestro sector, del sector hotelero, que ya, para empezar, el activo es muchísimo más grande que el activo de origen en el que se crea una empresa de este tipo, ¿no? Son muy ágiles, innovan una barbaridad a una velocidad brutal, poniendo el foco en el consumidor, poniendo el foco en el circuito de consumo. Las decisiones que tienen son basadas en datos y necesitan un cambio y adaptación constante. Todas ellas han hecho temblar los pilares del sector tradicional al que pertenecen. O sea, al final vemos, hay muchos casos y hay muchos ejemplos, pero vemos como Netflix ha hecho temblar los cimientos de Blockbuster y casi desaparecer. Amazon está en el sector del retail y hace que muchas empresas dentro del sector del retail sufran. Y si os fijáis, ellos al final son un intermediario, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos pensar que una empresa de este tipo se crea, se pone en medio del consumidor y de la empresa que está proveyendo ese servicio o ese producto y pide a cambio, un claro ejemplo como puede ser Amazon, un 30 y un 35% de comisión por cada producto que está vendiendo, ¿no? Y puede hacer temblar
muchos negocios de retail, porque muchos de ellos a lo mejor no tienen ni siquiera ese margen con el producto que están vendiendo, ¿no? Uber con los taxis y, bueno, y Airbnb y Booking con el sector hotelero, que sabemos todos los que pertenecemos al sector hotelero que hay esa relación voy a llamar de amor-odio con unos canales que nos están pidiendo una comisión por vender nuestro producto, ¿no? Y que algo están haciendo para ponernos en contacto con ese consumidor que a lo mejor de ahí tenemos que aprender para ver cómo en nuestros canales directos tenemos que trabajar o cómo en nuestra página web tendríamos que trabajar. Nuestro negocio ahora, desde luego, necesita una propuesta de valor basada en análisis de datos de consumo. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque desde el momento en el que hemos pasado durante 2 años de pandemia, antes de la pandemia ya veíamos que era una tendencia, pero lo que está clarísimo es que esta pandemia lo que ha hecho es acelerar un consumo principalmente online. Un consumo donde lo único permanente es el cambio, donde la única conexión que teníamos con el exterior era a través de videollamadas, pues porque al final teníamos que tener ese aislamiento forzoso en nuestras casas, no podíamos salir, y todos nosotros nos hemos vuelto consumidores online. O sea, al final, todos nosotros, si antes no consumíamos mucho, y no consumíamos pues, la compra de ropa o la compra de comida y no hacíamos pedidos, durante 2 años lo hemos hecho muchísimo más, ¿no? Y al final todos nosotros como usuarios, ahora cuando vayamos a comprar, vamos a exigir que la plataforma en la que vayamos a comprar vaya a ser muy sencilla para entender. La estructura tarifaria, si hablamos de alojamientos turísticos, sea una estructura tarifaria lógica, donde podamos entender qué es lo que estamos comprando, cuáles son las diferencias de categorías que hay entre todas esas habitaciones, las diferencias en las políticas de cancelación y tratar de entender qué es lo que tenemos que hacer. Y tenemos que, como enseñaba el ejemplo antes de estas 4 grandes empresas tecnológicas, tenemos que innovar constantemente, y esta revolución tecnológica no es una elección. O nos adaptamos a ella o seremos víctimas de ella. Esto es, al final, lo digo muy a menudo, pero es como la teoría del surfista. O te subes a la ola o deja que te arrastre, pero no sabes dónde vas a acabar, ¿no? Toda esta tecnología no puede ir sin las personas. Al final, cuando estamos hablando de tecnología, hay mucha gente que piensa que la tecnología va a reemplazar a lo que son los humanos. Y ahí, cuando algún cliente me comenta esto en la consultoría, dice, es que creo que si seguimos implementando herramientas tecnológicas, voy a perder estructura. Yo no estoy para nada de acuerdo. El 80% de los trabajos en el año 2030 aún no se han creado. El 80% de la oferta laboral de 2030 aún no existe. Van a ser nuevos trabajos y van a ser todo ello trabajos de humanos, trabajos, ofertas laborales muy relacionadas con la tecnología, como a lo mejor los últimos puestos que hemos podido ver en los últimos años, como Community Management, Revenue Management, muchos puestos en el área digital, que en nuestro sector, pero también en cualquier otro sector, empiezan a ser cada vez más imprescindibles. Con lo cual, la gente no se tiene que asustar pensando que el hecho de no abrazar el cambio es la mejor elección, porque lo que no quieren es perjudicar a sus equipos. Si no abrazas el cambio, lo que puede llegar a pasar es que estas herramientas sí que te vayan a sustituir, pero porque directamente no estarás en el mercado, ¿no? Aquí quería compartir con vosotros algunos consejos que hemos aprendido desde la consultoría en esta pandemia. Nosotros desde Aval Consulting damos servicio a España, Francia e Inglaterra, y todo tipo de activos que pueden ser hoteles, hostales, bed and breakfast y apartamentos turísticos, ¿no? Y todos estos activos, sí que es cierto que cuando empezó la pandemia estaban en una situación diferente cada uno de ellos, ¿no? Y era una situación que tenerla controlada era bastante compleja, porque un establecimiento podía a nivel económico ir muy bien, es decir, tener una buena ocupación, tener un buen precio medio, tener sus costes bastante controlados y creer que, bueno, el ejercicio le estaba dando buenos resultados, ¿no?
Pero cuando está ya una pandemia que te obliga a cerrar a cal y canto tu negocio, ¿no? Y tú ya, de alguna forma, ya no puedes vender, primero en el confinamiento que tuvimos, pero luego en general con las restricciones que habían de extranjeros para poder entrar a nuestro país, que es principalmente lo que vivimos, ¿no? Ahí en ese momento necesitabas tirar de tesorería, necesitabas tirar del cash que tenía la empresa, ¿no? Y vimos que muchas empresas, o bien porque habían hecho inversiones, o bien porque a nivel financiero no estaban de alguna forma muy bien consolidadas, tuvieron, aunque a nivel económico iban bien, a nivel financiero tuvieron bastantes problemas, ¿no? Entonces, uno de los consejos que ahora damos es que hay que tener un fondo de emergencia de 3 a 6 meses vista para que de alguna forma, si no sabemos qué va a ocurrir con este virus, pero tampoco qué puede ocurrir con una hipotética guerra o con cualquier evento de estos tan raros a los que estamos sometidos ahora mismo, y tenemos que cerrar nuestro establecimiento, al menos ese fondo de emergencia que pueda cubrir de 3 a 6 meses vista al menos nuestros costes fijos, ¿no? Hay que invertir constantemente. Hemos visto que muchos establecimientos no estaban adaptados a los cambios, no habían hecho inversiones dentro de lo que son los establecimientos y no estaban adaptados a el tipo de decoración que tenía que ser o el tipo de cliente que iban a recibir. Es decir, al final no habían estado, porque habían pasado pues, por un contexto económico muy bueno y no necesitaban poner de lado dinero en inversiones para poder recuperarlas y tener un retorno a futuro, ¿no? Ahora hay que pensar mucho en esas inversiones, en un endeudamiento controlado, es decir, invertir sin endeudarse es complicado, pero hay que tener un endeudamiento controlado. Siempre damos como consejo que ignoréis el COMSET, que ignoréis el set competitivo. Es importante saber y tener en cuenta un patrón dentro de lo que son nuestros competidores, pero si no sabemos qué tipo de contrato tienen, cómo trabajan, si trabajan en gestión y qué porcentaje, con qué porcentaje trabajan, qué tipo de alquiler, qué estructura fija y variable tienen, o si el activo lo tienen en propiedad, al final, y qué apalancamiento hay detrás de ese activo si lo tuvieran en propiedad, no tiene ningún sentido estar enfocándonos en cómo está haciendo las cosas el vecino, pues porque a lo mejor el suelo del precio en una temporada baja puede ser muy, muy bajo, pero yo con mi estructura de costes nunca podré llegar a ese suelo. Vamos a tener que adaptar el modelo de negocio, vamos a tener que adaptar nuestro negocio a ese establecimiento. ¿Por qué digo esto? Nosotros como gestionamos apartamentos turísticos, pero también gestionamos hoteles, hemos visto que muchos hoteles al final están flexibilizando y haciendo muchos procesos que hacían antes bueno, de la forma tradicional, lo están haciendo mucho de esta forma tan moderna y digital que hacen los modelos de negocio de los apartamentos turísticos. Los apartamentos turísticos han salido hace muy pocos años. Podríamos decir que en ciudades como Barcelona o Madrid desde 2010 estamos teniendo lo que es un impacto importante dentro de lo que son los apartamentos turísticos como los conocemos ahora, ¿no? Tan automatizados con canales como Airbnb que empezaron muy fuerte y Booking.com también, ¿no? Y todos esos negocios tienen estructuras muy pequeñas, muy flexibles y que han estado siempre abrazando el cambio digital, ¿no? Y lo que veo mucho en el sector hotelero, y yo tradicionalmente vengo del sector hotelero también, veo que hay muchos procesos que podríamos hacer de una forma diferente y de ahí que nosotros propongamos siempre, dentro de nuestra gestión, dentro de los establecimientos, propongamos siempre una forma de poder hacer las cosas diferentes con herramientas tecnológicas que se puedan adaptar a la tecnología que tienes contratada, ¿no? Y la última, y el último de los consejos, y aquí os dejo con los consejos, es que hay que oxigenarse, ¿eh? O sea, no hay que obsesionarse con todas las noticias que hay, porque la verdad que a veces no son nada halagüeñas y que a veces las mejores decisiones no vienen por estar obsesionándonos con lo que está ocurriendo, sino más bien saliendo, desconectando de lo que son las noticias y viendo otro tipo de noticias mucho más positivas que poner lo que ocurre en el telediario, ¿no?
Con lo cual hay que oxigenarse, hay que intentar encontrar fuera lo que no encontramos frente a un ordenador y tratar de tomar las decisiones de otra forma. Ahora quería daros unas cuantas pinceladas de nuestra metodología y entrar un poco en nuestro software de gestión. Esto es lo que yo hago, Macarena, cuando me levanto por la mañana. No sé qué te parece, pero este soy yo, se nota en la foto que soy Estás yo. en forma, ¿eh? Estás en forma. Y esto es lo que hago por las mañanas y reto a cualquiera de la sala a ver si baja más abajo que yo, y a ver si puede hacer las flexiones mejor que yo. No, esto desgraciadamente no soy yo, pero nuestra metodología se parece más a esto, ¿no? Y cómo juntamos herramientas externas, de data externo con data interno de lo que es la propiedad. Y aquí me voy a explicar. Hay muchas formas de coger data y nosotros con nuestro software lo que hacemos es coger data interna de la propia propiedad en los ingresos, en los gastos y en la reputación online y compararla con data externa del mercado. Data externa del mercado en los ingresos de la zona en la que estamos para controlar un poco la temperatura de qué deberíamos hacer para corregir esos ingresos si lo requiere, en los gastos, para ver establecimientos parecidos a ese tipo de establecimiento y hacer una monitorización de esos gastos y ver si la fotografía de los gastos y los ratios van adecuados a ese tipo de establecimiento que estamos gestionando, y la reputación online, ¿no? Ver al final, con el tipo de estructura que tenemos, con los servicios que estamos ofreciendo, si podemos llegar a la nota que otro establecimiento de nuestro tipo podría tener, ¿no? Y esto explicado de una forma más gráfica y más sencilla es tratar de hacer sencillo lo que es toda la data que cogemos, ¿no? Al final se trata de coger data, de organizarla, de tratar de ordenarla, presentarla visualmente, explicarla con una historia y accionarla en palancas de cambio que vayan a tener impacto en el establecimiento que estamos gestionando. Aquí quería compartir con vosotros lo que es nuestro software de gestión, desde el que los establecimientos que llevamos se pueden conectar. Pues, aquí, con nuestro software de gestión, al final lo que queremos es poder ver lo que es la data de una forma súper sencilla y un proceso realmente rápido. Lo que no queremos es poder tener problemas en lo que es la recolección de data, ¿no? Y al final tenemos que chupar esa data de una forma automática para poder tomar las decisiones lo más rápido posible, ¿no? Aquí comparto cómo funciona. Al final, desde aquí podemos elegir de izquierda a derecha lo que son todos los filtros y poder comparar año con año. Podemos coger una propiedad en cuestión y ver lo que es únicamente la data de esa propiedad en cuestión. Podemos coger una ubicación y poder verlo. Podemos coger el canal desde el que queramos ver lo que es la data, únicamente desde Booking.com o desde cualquier otro tipo de canal. Podemos ver todas las reservas efectuadas o podemos ver las reservas que se han alojado en ese rango de fechas y toda esta información es accionable. Es decir, que en el momento en el que le doy clic a cualquier mes voy a ver únicamente lo que es la data de ese mes, ¿no? Puedo ver lo que es la velocidad de esas reservas que estoy obteniendo en ese establecimiento, el revenue que hice el día anterior, las room nights, el precio medio al que lo estoy haciendo, lo puedo ver en un rango de fechas, puedo coger y ver esta data diaria, puedo verla mensualmente. Al final es poder ir cogiendo toda la data y dándole forma para poder tomar una buena decisión con ella, ¿no? Y es el mejor aliado en un momento de incertidumbre, poder tomar decisiones con datos, ¿vale? Basadas en datos. La densidad de los ocupantes de habitaciones o apartamentos que estemos gestionando, el rango de fechas reservadas o alojadas, todas las nacionalidades que se están alojando en ese tipo de establecimientos, todo el desglose por mes, ¿no? Luego podemos ver las reservas
por antelación de reserva, las cancelaciones por esa antelación de reserva, la combinación entre precio medio y la longitud de la reserva, algo súper importante, por ejemplo, en apartamentos turísticos, ¿no? El hecho de decir, como los apartamentos al final, el cruce de datos que hay entre ingresos y gastos es que cuanto más larga sea la estancia, más profit voy a hacer de esa estancia, teniendo en cuenta que yo en los apartamentos no limpio diariamente, sino que limpio en cada estancia, ¿no? Con lo cual el servicio se ajusta mucho a es decir, si tuviera una antelación una estancia media muy corta y muy pequeñita, pues tendría más gastos operativos con esas estancias, más gastos de check-in, más gastos de limpieza, más gastos de lavandería y más gastos en general dentro de ese apartamento que si tengo una estancia un poco más larga. Pero hay que encontrar ese mix entre el precio medio y la duración de la estancia, ¿no? Con lo cual, ahí es donde digo que no todos los activos son iguales, hay que ver el encaje que tiene y hay que ver cómo nos están entrando esas reservas y para qué fechas, ¿no? Temporada alta, temporada baja, podrá actuar de una forma diferente. Los datos más de, los datos más de canal, ¿vale? Es decir, al final ver en el propio canal, con los propios canales con los que estoy trabajando, cuál es el market share que estoy obteniendo, resúmenes de esos datos, de esos alojamientos, resúmenes económicos, aquí estamos hablando únicamente de los ingresos, y puedo llegar a hacer lo que es una comparativa por fechas, ¿no? Es decir, coger y decir, bueno, pues aquí quiero ver los datos de enero a cualquier mes del año, a junio, o si lo quiero ver en un rango de fechas, y compararlo concretamente con la misma fecha o la fecha que yo quiera seleccionar para poder ver esas comparativas por día natural, por día de calendario y poder ver cómo estoy yendo comparando un rango de fechas con otro rango de fechas del año anterior o del año que yo quiera seleccionar en el que tenga datos, ¿no? Aquí es donde vemos todos los datos de ingresos, aquí vemos todos los datos más de gastos. Datos, evidentemente, vuelvo a lo que son resúmenes de ingresos, pero también cruzado con los gastos que he tenido. Aquí vemos los 4 meses cerrados, hemos hecho una simulación con cómo podría ser el cierre de abril y cómo va fluctuando lo que son todos los gastos en importes absolutos, pero ver también ratios, ¿no? Y ver esos ratios por habitación vendida o por apartamento vendido, cuánto me representa para ver exactamente cuánto es el resumen de todos mis costes por habitación, que eso al final, cuando estamos vendiendo a 126 euros, o fijaros, en abril a 190 euros, pensamos, estoy ingresando muchísimo, ¿no? Pero cada una de esas unidades vendidas me cuesta casi 140 euros, ¿no? Entonces, este tipo de lectura y ver cómo fluctúan lo que son mis gastos, veis aquí la electricidad, cómo va fluctuando y que este año, en lo que va de año, me ha representado un 36,05 euros por unidad vendida y que a lo mejor un año anterior, como 2021, me estaba representando 28,17. Son casi 10 euros por habitación vendida de diferencia, ¿vale? Eso es únicamente en lo que es la electricidad, pero bueno, me ha subido todo. La externalización de limpieza, la lavandería, posiblemente el mantenimiento. Es decir, que aquí tengo todos los gastos y voy viendo cómo mis costes por unidad vendida van subiendo. Esto lo que hace es tensionar mucho toda la parte de gastos. Evidentemente, eso tiene un impacto en lo que es en la parte de profit que estoy teniendo, ¿no? Es decir, revenue menos gastos operativos. Fijaros qué porcentaje de beneficio estoy obteniendo cada mes, ¿no? Que a lo mejor pues uno piensa que cuando ya las cosas se han recuperado, si comparo 2021, que eran solo 11.000 euros, con 2022, que han sido 45.000, uno dice, pues seguramente hago un beneficio enorme. Bueno, pues solo hemos hecho un 5% de beneficio, ¿no? Y todo este tipo de cosas hay que poder analizarlas para tratar de tomar decisiones en lo que os comentaba antes, ¿no? En ver si esa duración de mi estancia tiene que ser como la estoy trabajando. Es decir, a lo mejor tengo que estar trabajando en estancias mucho más largas
Si tengo apartamentos, está clarísimo, pero si tengo hoteles, también voy a tener menos consumos si tengo estancias más largas, ¿no? Entonces, esa toma de decisiones tenemos que ver bien cómo hacerla en cada uno de los establecimientos, trabajando, evidentemente, en la estructura de ese establecimiento. Aquí podemos ver el porcentaje sobre ventas que representa cada uno de esos costes, ¿no? Y cómo al final, pues el personal representa un coste muy importante, pero fijaros que al final el personal casi se ajusta a la misma realidad que lo que es la electricidad. Fijaros que es un porcentaje de nuestros ingresos bastante importante, ¿no? El consumo eléctrico, como lo estamos viendo en los datos que os he compartido de la inflación, ¿no? Diferencias con años anteriores, todo lo que está en rojo quiere decir que está mucho más caro que el año anterior, por lo tanto, mala noticia, yo os digo que los costes son más elevados que años anteriores, ¿vale? Es un poco la parte de la presentación que os explicaba al principio. Pero esto no es para asustar a nadie y para decirle a todo el mundo, madre mía, esto es una debacle y vamos a perder todo lo que estamos ingresando, sino realmente es una herramienta para poder visualizar qué es lo que nos está ocurriendo y qué toma de decisiones tenemos que hacer, ¿no? Y cómo tenemos que implementar estrategias basadas en esto, basadas en los datos, ¿no? Y no basadas en intuiciones que podamos llegar a tener, ¿no? Aquí también comparto lo que son datos más de fluctuación de ingresos. Aquí os he puesto un ejemplo, cómo vamos monitorizando lo que es una plaza. Perdonad, porque está en versión móvil, pero lo abro un poquito más. Esto es una parte que estamos empezando a compartir con algunos clientes, donde básicamente cualquier persona puede entrar aquí y ver, pues entre una nota de 3,5 y 4,5, cuántas propiedades hay alrededor mía, que tenían, estoy hablando de 3,5 y 4,5 de reputación online, en este caso en Airbnb, entre 100 y 199 euros cuántas propiedades hay alrededor mía, y que tienen entre 100 y 199 reviews cuántas propiedades hay alrededor mía, ¿no? Y aquí, como veis, me va haciendo todo un orden de propiedades que hay situadas alrededor mía, y todas estas propiedades las puedo, esto es una cuenta con apartamentos, entonces las puedo organizar pues, por número de dormitorios o por la nota que tienen cada una de ellas, el mínimo de estancia, el mínimo de estancia configurado, el length of stay, es decir, la estancia media que están teniendo, si hacen precio dinámico o no hacen precio dinámico profesional, el número de reviews que tienen, la ocupación que tiene ese listing, la ocupación que tiene ese listing y el precio medio al que están trabajando, ¿no? Y esto, claro, organizando esta data, puedo estar viendo en tiempo real cuáles son mis competidores, cómo están fluctuando todos esos competidores que estoy eligiendo y básicamente si yo tengo que seguir una estrategia parecida a ellos o no, ¿no? Y crear un set de competidores ajustado a mi realidad, ¿no? Bien. Viajar, lo digo siempre durante estos tiempos de pandemia, pero viajar, por suerte, es parte de la cura de esta pandemia. Es decir, nosotros a lo mejor nuestro sector lo pusieron como parte del problema de esta pandemia debido a la movilidad internacional que la gente tenía en un virus de transmisión aérea, con lo cual teníamos que estar en muy poco contacto con la gente de nuestro alrededor y no podíamos recibir a gente. Pero Booking.com ha compartido los resultados de un estudio hecho a 28.000 viajeros en 28 países y territorios, y para el 64% de los encuestados, viajar ahora es más importante que antes de la pandemia. Y eso no es un dato que al final nos sorprende, porque lo hemos visto durante esta Semana Santa. Nosotros lo veníamos comunicando desde hacía 2 meses que la Semana Santa iba a ser muy buena, y parece que la temporada de verano también va en esa línea, ¿no? Y la gente ha entendido que si quieren desconectar van a tener que ir a nuevos destinos, alojarse en nuevos destinos, nuevos alojamientos, y gracias a Dios, bueno, pues nuestro sector está ahí para poder dar un servicio de hospitalidad a todos ellos, ¿no? Hasta aquí, no me quiero enrollar mucho más. No sé si tengo que contestar algún tipo de pregunta.
Bueno, yo quiero decir, mientras la gente se anima a hacer preguntas, que me ha parecido súper interesante. Me ha gustado especialmente, Alexis, cuando has compartido la información de vuestro sistema de BI, porque creo que llevamos, como has comenzado diciendo, ¿no? Llevamos un tiempo en donde hablamos muchísimo, teníamos una crisis de demanda y todo era el revenue, el revenue, el revenue. De repente nos sobreviene esta situación de esta inflación, ¿no? Con los costes disparados, y creo que ha sido súper ilustrativo ver casi por habitación lo que es el ingreso unitario por esa habitación y el costo, ¿no? Y hablar por fin de agrupar, que es una de las cosas que tengo que decir que a mí desde FNS Rooms más me gusta dar al consulting. Cuando nosotros empezamos a hablar para ser partners, la idea era un poco esa visión que vosotros siempre habéis tenido de márgenes, ¿no? Que ahora está muy en boca de todo el mundo, pero que bueno, que hasta hace poco parecía que solo podíamos actuar sobre la línea de revenue y me parece o sea, que ahora mismo, evidentemente, y tal y como ha sido tu exposición, se hace súper necesario. Yo tenía dos preguntas. La primera de ellas es, cuando empezáis a trabajar con un alojamiento, y yo también contestaré por la parte que me toca, ¿no? En la parte de la tecnología, del PMS, etcétera. Pero cuando has hablado de la transformación que es necesaria, cosa que secundo 100%, pero es verdad que muchas veces cuando vamos a los alojamientos nos encontramos con una serie de barreras a la hora de afrontar ese cambio. Algunas las has mencionado. Me gustaría saber qué es la primera barrera que tienen los hoteles cuando se plantean esa transformación que saben que tienen que hacer. ¿Y qué les recomendarías, como vamos a dosificar este proceso de cambio, que es un cambio continuo, cómo hay que empezar esto, ¿no? ¿Cómo se enfrenta uno a ese cambio que tú planteas en tu modelo? Claro, muy buena pregunta, Martina. Y compleja de responder. Te digo por qué, porque al final cada persona es un mundo y nosotros cuando empezamos con un nuevo cliente y vemos todos los puntos de mejora que se podrían establecer en su establecimiento, esa parte de asesoramiento es un asesoramiento de una puesta en marcha totalmente gratuita para ver un poco la capacidad de cambio que tiene esa persona, ¿no? Y ver esto, este negocio es una forma de vida. O sea, el alojamiento turístico es una forma de vida. Y a mí lo que más me gusta de mi trabajo es poder impactar en la vida de esas personas, ¿no? Y poder crear impacto en la vida de sus negocios y que esa vida pues le vaya muchísimo mejor, ¿no? Pero a veces es verdad que es muy complicado ese cambio, ¿no? Y ahí es donde veo un poco, tenemos un equipo de casi 10 personas de consultores que tratan diferentes zonas, diferentes tipos de establecimientos, pero veo un poco qué tipo de consultor puedo asignar a ese nuevo establecimiento que entra en nuestra gestión, ¿no? Porque no todos ellos a veces pues quieren abrazar ese cambio, quieren ir mucho más con pies de plomo y no tan rápido, ¿no? Para ver un poco cómo esos cambios se tienen que llegar a dar. Lo que sí que hemos visto en esta presentación y lo que digo a todo el mundo es que es necesario, es decir, es un cambio totalmente necesario. A lo mejor antes estábamos acostumbrados a trabajar en un momento económico muy poderoso y muy positivo, como hasta 2019, bueno, que tuvimos el máximo número de turistas, llegamos hasta 84 millones de turistas extranjeros recibiendo en territorio español. Y claro, y ahí pues toda la gente había estado trabajando como siempre, ¿no? Y a lo mejor había un evento que tenía muchísimo impacto. Por ejemplo, aquí en Barcelona tenemos un evento de móviles en febrero que tenía muchísimo impacto y estaban acostumbrados a, si yo el año anterior había estado vendiendo digo cifras de 400, 500 euros, 600 euros por noche, pues este año lo voy a poner a 650 un poco porque yo lo valgo, ¿no? Y porque pienso que se va a vender a ese precio. Y se vendía, porque año tras año había más demanda, la situación económica era muchísimo mejor, pero lo que hemos visto es que ahora hay que responder al mercado a una velocidad a la que tú no puedes estar completamente parado, ¿no? Y hacer, poner un precio fijo en cualquier fecha, sino que tienes que estar fluctuando constantemente, atendiendo a toda esta data que os estaba enseñando interna, pero también externa del mercado para ver cómo están fluctuando el resto de alojamientos, entender cuántos alojamientos hay abiertos y cuántos alojamientos hay cerrados, ¿no? Es decir, que ahora hay muchísimo que aprender y muchísimo que ver dentro del contexto actual en el que estamos ahora mismo. Con lo cual, cuando hay un establecimiento que dice que no quiere cambiar, difícilmente se le puede llevar
a un proceso de mejora, pero le damos datos de lo que podría ser, ¿no? No, yo creo que todo el mundo, o sea, yo sí que noto un cambio ahí clarísimo a raíz de la pandemia y de todo lo que nos ha venido después. Yo creo que esa conciencia existe. Tú lo has comentado, yo te pongo un ejemplo. Nunca antes nos habían preguntado tanto por puertas automáticas, por automatización de procesos, por el data que tú has mostrado. Yo creo que esa conciencia existe, pero muchas veces tenemos barreras. Tú has hablado antes por ejemplo, de la del personal, ¿no? Que yo siempre digo lo mismo. Yo me he encontrado en procesos que nosotros implementamos el PMS, te encuentras a veces hoteles que tienen a una persona metiendo las reservas que llegan desde el channel en vez de tenerlo todo perfectamente conectado y dices, no, es que esa persona puede estar viendo pues por qué canales estáis vendiendo más y haciendo una especie de reporting que genere un valor, ¿no? Entonces, completamente de acuerdo, es una realidad que yo me encuentro y cuando lo has comentado lo pensaba, ¿no? Ese proceso de cambio, muchas veces lo que tenemos que hacer es hacer una hoja de ruta y vosotros ahí dais un asesoramiento súper personalizado para que no sea tan abrumador, ¿verdad? Yo creo que ahí... Total. Sí, de hecho, tienes toda la razón, no he comentado eso, que creamos una hoja de ruta para ese propio establecimiento. Es decir, hay una hoja de ruta en varios bloques de trabajo que vemos que se tienen que implementar y fijamos fechas, ¿no? Y un poco vamos a las velocidades que ese propio establecimiento con su estructura puede ir, ¿no? Para que de alguna forma en un plazo adecuado de tiempo podamos llevar lo que son esos cambios dentro de ese establecimiento. Lo que está claro es que cuando se han implementado todos, ves que tienes una mejora exponencial, ¿no? Y que año tras año, en contextos normales, año tras año estás mejorando una barbaridad el rendimiento económico de tus establecimientos. Totalmente. Mira, solo con lo que has enseñado tú en pantalla, el poder ver, hacer un análisis de tus costes y ver, oye, cuál es tu margen y luego irte al mercado automáticamente a ver referencias en esa especie de rate shopper que mostrabas un poco en tiempo real, ya te da un fundamento a la hora de tomar tus decisiones que sin duda, como antes decías, no puedo ir simplemente por intuiciones, sino que tenemos que respaldar esos datos. Tenemos aquí una pregunta, Alexis, que nos dice, que no sé si podemos contestar, al ritmo que vamos hasta ahora, ¿cuántos turistas se prevén que tendremos en España durante todo 2022? La verdad es que las cifras que has mostrado nos dan un panorama bastante halagüeño. Sí, pues los datos que se estaban dando ahora mismo, 2019 se cerraron 84 millones de turistas y ahora se estaba hablando de 65-70 millones. Pero sí que es cierto que son 65-70 millones, que es la previsión que se ve ahora, es decir, que es muy parecida a 2019 o 2018, que por ahí va el dato, ¿no? Pero la verdad es que eso es únicamente en extranjeros que vienen a nuestro país. Pero si encima tenemos en cuenta que la demanda nacional se está incrementando, normalmente los datos de ocupación, y es un poco lo que estamos viviendo en plazas con mucha demanda, vemos que en el último minuto hay muy poca disponibilidad. Es decir, se está vendiendo mucho y se vende a precios muy, muy elevados que comparado con 2019 son bastante más elevados, ¿no? Con lo cual, lo que se ve es que puede llegar a ser una demanda muy parecida a la de 2019, si no llega a superarla, ¿vale? Eso en cuanto a número de visitantes. Pero lo que sí que estamos viendo es que todos ellos, por el aislamiento social al que hemos estado sometidos, están dispuestos a pagar un precio mucho mayor. Es decir, que es un poco contradictorio ver que la inflación ha subido como ha subido, ver que a nivel mundial eso está teniendo un impacto en las familias y en el consumo, porque tiene un impacto evidentemente que te suban la luz, que te suban el gas, que te suban el agua, que te suban un poco todos los suministros y la canasta básica en un supermercado, pero la gente está gastando más en el viaje, ¿no? Y entonces es ver un poco cómo ese equilibrio se puede llegar a dar. Hay que trabajar mucho la parte de ingresos para un poco compensar esa parte de gastos, pero tener una fotografía muy clara de en qué se te está yendo el dinero, ¿no? Y a nivel de antelaciones, vamos notando que la antelación va subiendo. Hemos visto antes unos datos, pero las perspectivas sí que son buenas. O vemos que la gente ya planifica con periodos más amplios, o cómo vamos ahí. Bueno, ahí sí que es cierto que aún no hemos recuperado toda la velocidad de antes. La velocidad de antes era mucho más elevada. Nosotros lo que estamos haciendo desde la consultoría es contener mucho esas reservas, con lo cual protegemos mucho lo que son las fechas de temporada alta, porque cada vez que quitamos alguna protección vemos que se nos llena enseguida de reservas, con lo cual sí que es cierto que una fotografía muy parecida a la de 2019 en cuanto a antelación de reservas no tenemos, más que nada porque tampoco el ratio de cancelación
es un poco más difícil de creer. En los 2 últimos años, si antes estábamos acostumbrados a un ratio de cancelación de un 35 o un 40%, en los 2 últimos años el ratio de cancelación ha aumentado una barbaridad, ¿no? Por todos los imprevistos a los que la gente ha estado sometida, ¿no? Pero ahora sí que estamos viendo que el ratio de cancelación se vuelve a estabilizar. Eso es un buen dato, porque ya vemos que las reservas futuras de alguna forma pues nos crean un colchón de ocupación que nos podemos creer, porque se cancelan menos reservas. Mala noticia es que muchas o casi todas son flexibles, tienen políticas flexibles, con lo cual no sabemos hasta el último minuto qué puede ocurrir, ¿no? En Andalucía, como decía antes, esta Semana Santa, con las lluvias que había en Andalucía, se estaban cancelando muchísimas reservas durante la Semana Santa, y eso ha hecho que el precio de todos los activos que manejábamos era una locura manejarlo, ¿no? Pero bueno, empezamos a ver que de alguna forma no es igual que en 2019, pero estamos teniendo una antelación mucho más parecida a la de 2019 que la de 2020 o 2021, ¿no? Que eran datos que gracias a Dios, gracias a Dios. Había que taparse los ojos, ¿no? Vamos a cruzar los dedos para que esto continúe, ¿eh? Y como decía Alexis, que en las noticias, que oxigenarnos, no ver todo el rato las noticias a ver qué nuevo susto nos dan, sino vamos a intentar ir consolidando esas buenas nuevas. Bueno, pues son las 6:02 y no veo que entre más preguntas, así que nada, yo deciros por la parte de FNS, que no lo hemos dicho, que sepáis que nosotros somos un sistema all-in-one, buscamos un poco como complemento a Aval Consulting, pues daros una solución integral a los hoteleros. Es algo que casa muy bien con la información que nos ha enseñado Alexis, en el sentido de que lo que no queremos es despistarnos con un Frankenstein de soluciones tecnológicas, el chane por un lado, el motor por el otro, el reporting por el otro, sino que al final esté todo bien integrado y además facilitar esa información al software como el que os muestra Alexis y de Aval Consulting, para que al final tengáis un poco todo lo que es el dashboard, ese cuadro de mandos, ese coche con el que tenéis que conducir el negocio y lidiar con la complejidad, ¿vale? Entonces, yo creo que ahí los valores como compañías, tanto de Aval como de FNS, son muy, muy similares en ese acompañamiento continuo que hacemos al hotelero. Y bueno, para mí ha sido todo un placer compartir este ratito contigo, Alexis. Creo que ha sido súper interesante. Aquí tengo cómo podemos bajar los costes en tiempos de tanta inflación, sobre qué rubros podemos incidir. Eso lo comentábamos antes, Williams. Va a ser complicado ver, bueno, podría compartir muchísimas buenas prácticas para lo que es bajar costes, porque hay muchísimas, hay inversiones que se pueden hacer en diferentes áreas, no sé, para bajar el consumo de aire acondicionado o cómo negociar la tarifa eléctrica o cómo bajar el consumo de agua o el consumo de gas. Es decir, hay 25.000 tipo de inversiones que tienen un retorno muy adecuado, ¿no? Que uno hace una inversión y que encuentra ese retorno en la bajada de consumo que va a tener en su factura. O placas solares, ¿no? Que se están viendo muchísimo, ¿no? Pero habría que ver cada una de las situaciones en cada uno de los activos para ver cómo se puede implementar algo para lo que es bajar ese consumo, ¿no? Pero yo no quería, digamos, centrarme mucho en qué medidas correctoras se pueden hacer para bajar esos consumos, porque son infinitas y habría que ver un poco qué tipo de activo manejamos, pero sí que quería un poco demostrar que la fotografía es esa, ¿no? Que se va a tensionar mucho el mercado, porque ya no estamos hablando de inflación únicamente, sino que estamos hablando también de qué repercusión ha tenido a nivel bancario en temas como, por ejemplo, el Euribor, que estaba diciendo que van a subir lo que son todas las hipotecas, y cuando trabajamos con propietarios posiblemente en el contrato de gestión nos vayan a pedir otro tipo de renegociación en ese contrato de gestión, y ahí vamos a tener que ver bien cómo tenemos que trabajar esos ingresos con esos gastos, ¿no? Y tener esa fotografía mucho más clara. A lo mejor bajar el consumo eléctrico va a ser complicado, pero sí que se puede bajar el consumo de lavandería o el consumo de limpieza, teniendo un tipo de reserva que se adapta mucho más al tipo de establecimiento que tengo con los servicios que tengo, ¿no? O, como bien comentaba Macarena, hay muchísimas herramientas tecnológicas que podemos llegar a utilizar, pues, para hacer muchos servicios que de una forma digital tendrán una estructura mucho más flexible y no tan costosa, y que de alguna forma, bueno, pues nos puede ahorrar tiempo, y todo lo que sea tiempo pues puede llegar a ser dinero, ¿no?
Con lo cual, no son medidas para poder mejorar e incidir únicamente en los gastos, pero es como en el negocio hay que llegar a tomar diferentes decisiones con esos ingresos y esas reservas, cómo tienen que entrar para poder hacer que el rendimiento económico pueda ser más positivo. Hay que tener una visión de 360 grados dentro del negocio. Yo creo, Williams, además, que por ejemplo, con la foto que nos ha enseñado Alexis de la cuenta de explotación, uno ya se da cuenta, ¿no?, de cuáles son las partidas más relevantes y, como antes él decía, ¿no?, vamos a ir revisando esos contratos porque partida a partida vamos pudiendo ver también sobre qué podemos actuar, ¿no? Y lo importante es tener esa foto y saber, oye, pues tengo que partir de aquí, lo relevante, lo que tiene materialidad es esto y aquí es donde me tengo que centrar. Entonces ya es una cuestión de análisis casi de cada una de esas partidas para ver en dónde tenemos margen de maniobra, ¿no? Total, total. Hay otra preguntita por aquí. No sé si la leo, si quieres. Sí, Hace unos años hace unos años. Adelante, Alexis. Hace unos años Airbnb empezó a ser fuerte en apartamentos. ¿Crees que puede venir próximamente alguna nueva OTA, bien para hotel o bien para apartamentos? Yo creo que es difícil que haya alguien en el mercado que pueda llegar a ocupar el sitio de estas dos grandes OTAs. Creo que Airbnb se ha posicionado muy, muy bien durante la pandemia. Creo que ha cogido mucho market share dentro de la pandemia y creo que Booking también. De hecho, lo que ha ocurrido es que algunas grandes como Expedia, por ejemplo, de alguna forma han separado todo lo que es esa oferta de apartamentos a VRBO y han hecho algún tipo de movimiento así, ¿no? Con lo cual, veo difícil que pueda entrar alguna otra OTA para apartamentos y para hotel, porque estas ya son extremadamente grandes y tienen un posicionamiento en el mercado extremadamente grande. Nosotros hemos condicionado en Booking las reservas de estancia mínimas de 2 noches, incluso 3. Eso ha hecho que algunos clientes llamen directamente o reserven por motor de reservas, donde esto es más flexible por motor de reserva. Sí, sí, hay 25.000 estrategias para eso. Se puede hacer con restricciones de estancia o se puede hacer con otros tipos de servicios. En el fondo debería haber una paridad, lo que es en el servicio, que es lo que la OTA quiere, pero bueno, a veces la paridad en precio de forma escondida, no sé si puedo decir esto porque creo que hay algunas personas de Booking.com en este webinar, pero de forma escondida puede verse un poco camuflada con una restricción de estancia o con otro tipo de servicio que pueda llegar a ofrecer en tu propia página web. Es decir, que estrategias hay muchas para no tener una intermediación tan fuerte. Pero yo lo que diría es que no hay que obsesionarse con eso. O sea, las OTAs están aquí para ayudarnos a vender, para darnos esa exposición. La pregunta más bien, Manuel, no conozco qué establecimiento llevas, pero la pregunta más bien, Manuel, es pensar cómo te conocen a ti, ¿no? Es decir, si tú eres capaz de poder atraer toda esa demanda tú solo, o sí que estás necesitando esa comercializadora para que conozcan tu alojamiento, ¿no? Porque probablemente lo necesites, ¿no? Porque es complejo que nos conozcan a todos en el mercado, ¿no? Con lo cual, te diría que no hay que obsesionarse en esa dirección, sino más bien ver qué impacto y qué peso está teniendo esa intermediación en mi cuenta de explotación sobre mis ingresos y ver un poco cómo puedo llegar a contrarrestar eso con servicios que puedo ofrecer en destino o con clientes que puedo reconvertir en clientes fieles que me van a reservar directamente, ¿no? Es centrarte mucho en el servicio y centrarte mucho en lo que tú puedes llegar a hacer. No despistarse y no tener una página web en la que no convierte tampoco y demás, ¿no? Sino que la página web tiene que ser muy atractiva y que tu producto pueda presentar bien, ¿no? Pero ya digo, no es tanto ver cómo le puedo quitar parte del pastel a alguien que me está presentando muchos clientes, ¿no? Porque a lo mejor puede ser que te estés pegando un tiro en el pie al final, ¿no? Y que haya una serie de restricciones que le estés dando a ese canal que no te va a dar tanta visibilidad a ti, ¿no? Dentro del negocio. Y analizar también, yo creo que hacer un poquito de zoom hacia arriba y ver el mix de distribución, eso, lo que tú comentabas, ¿no? Esa página, Booking y otras que pueda haber, a lo mejor que pueda necesitar, o si hay algunas que no me aportan y no, o sea, ver un poco qué es lo que yo necesito en mi hotel y luego dentro de esas estrategias ver si efectivamente funcionan, ¿no? Y las estrategias que implementes, medirlas, ¿no? Yo creo que esa métrica posterior siempre incidimos mucho, ¿no? Que implementes estrategias, pero sobre todo saques conclusiones y aprendas de ellas, ¿no? Total. Pues yo Muy creo que bien. ya no hay nada más, ¿no? Y ya hemos cubierto 1 hora y 10 minutos y yo creo que ha sido muy interesante. Yo coincido también con Víctor, que la verdad es que me ha parecido un ratito muy interesante
Daros las gracias a todos y a ti especialmente, Alexis. Gracias a ti, Macarena. Ha sido un placer. Macarena nos ayuda en todo lo que son las soluciones digitales que tenemos dentro de la consultoría. FNS Rooms, como sabéis, es un all-in-one. Tiene el motor de reservas, el Channel Manager y el PMS. Tenemos algunos clientes en común y bueno, quería un poco compartir contigo este webinar para seguir ofreciendo soluciones a todos los establecimientos con los que trabajamos nosotros y un poco exteriorizar o visualizar mejor, ¿no? Y poner en relieve esta relación que hay con todo este tipo de soluciones que han venido un poco para modernizar mucho el mercado y para que con un Channel Manager puedas tener mucho posicionamiento con lo que son todos esos canales, pero tengas un PMS funcional dentro de tu activo turístico y tengas un motor de reservas también muy atractivo para que de alguna forma puedas poner en valor lo que es todo tu producto turístico. Gracias, Macarena, gracias a todos y a la orden. Recibo emails constantemente de todos vosotros, así que bueno, ya sabéis mis datos de contacto. Cualquier cosa que necesitéis, ahí estaremos. Muchas gracias. Recordad que esto ha sido grabado y que lo tenéis a disposición, ¿vale? No sé cómo lo haremos llegar, pero lo que ha dicho Alexis, tenéis nuestros datos de contacto, así que en cualquier caso estamos a vuestra disposición. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Gracias, Alexis. Gracias. Hasta pronto.